Buenos días. Tengo 30 minutos para poder exponer parte de la plática de ahora, que son neumonías y sus complicaciones. Quiero comentarles que van a ser definiciones, cuadro clínico, indicaciones de manejo, de internamiento, y que la patología es una patología muy importante. Es la segunda causa de mortalidad en niños, después de la mortalidad que hay en la etapa perinatal. Entonces, para empezar, quiero definir la neumonía porque en ocasiones manejamos malos términos, y neumonía, según la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, es lo que ustedes manejamos todos los días coloquialmente como una infección del parénquima pulmonar, con una sintomatología lobar que puede ser segmentaria, puede ser focal o puede cubrir todo un hemitórax. Y generalmente ustedes van a tener signos clínicos como estertores broncoalveolares, murmullo, va a tener desde el punto de vista clínico dificultad respiratoria, aleteo nasal, y entonces bajo esas características la radiografía de tórax me va a dar un infiltrado. Esto de infiltrados también no es nada fácil, porque generalmente cuando vemos un infiltrado con consolidación pensamos siempre en proceso bacteriano, y los virus pueden en un momento dado darme en un porcentaje de un 10 a un 20% patrones de consolidación. Entonces la Sociedad Americana de Infectología Pediátrica, hasta abajo dice signología y sintomatología de compromiso respiratorio bajo en un niño previamente sano, causado por una infección que puede ser adquirida dentro del hospital o fuera del hospital. La Organización Mundial de la Salud dice tos, dificultad para respirar, taquipnea. Si yo tengo menos de un año, más de 50 respiraciones por minuto, y si tengo hasta 60 meses, más de 40 respiraciones por minuto. La Sociedad Británica tiene una mezcla de las dos cosas: restricción torácica, fiebre y incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces, la epidemiología de la infección, o sea, de la neumonía, es, si ustedes ven, 1000 por 12,000 niños por 100,000 casos por 100,000 niños es verdaderamente una barbaridad. La neumonía por neumococo se considera de alta prevalencia, 180 por 100,000. Entonces vean ustedes, nada más de hablar 12,000 casos por 100,000 niños es verdaderamente impresionante, donde los países en vías de desarrollo se incrementa mucho más en menores de 5 años, y generalmente a Latinoamérica y el Caribe, casi 80,000 niños menores de 5 años mueren cada año por infección de tracto respiratorio. Las neumonías generalmente adquiridas en la comunidad, en términos generales se maneja como Streptococcus pneumoniae, el primer agente que puede causar la neumonía. Y quiero comentarles que el niño, desde que nace, se empieza a colonizar en la nasofaringe por neumococo, y por eso en un patrón ocasional, no es muy frecuente, vemos neumonías en recién nacidos, y ya a partir del mes de edad se vuelve muy prevalente la neumonía en niños por Streptococcus pneumoniae. Y entonces, pues el neumococo es responsable de 700,000 a 1,000,000 todavía, a pesar de la vacuna, de casos de neumonía adquirida en la comunidad, generalmente en menor de 5 años. Pero quizás menor de 5 años es un margen muy amplio. Donde se impacta más el proceso neumónico es en menores de un año, y si yo lo quiero agrandar, el cuadro menor de 2 años, y a partir de ahí en menor de 5 años de edad es donde vemos el mayor impacto de la neumonía. Como ustedes pueden ver, hay muchos metaanálisis, se han juntado todas las publicaciones que hay, porque no es fácil adquirir el agente bacteriano. El agente bacteriano, la única forma de adquirirlo en este momento es por medio de un hemocultivo, y generalmente los hemocultivos de los pacientes con neumonía
cuando son neumonías primarias, el porcentaje de recuperación es del 8 al 10% en los mejores lugares. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 hemocultivos vamos a recuperar solamente 8 o 10 casos para evaluar el agente bacteriano. Entonces, tienes que tomar todas las publicaciones para ver si sigue siendo persistentemente el agente bacteriano, dependiendo de la edad que ustedes manejen. Las tasas más bajas que se ven de infección por neumonía generalmente están hechas en Chile y Uruguay, y las más altas se manejan en Bolivia, Perú y en la Guyana. Aquí hay una publicación donde se ve el patrón epidemiológico de neumonía adquirida en la comunidad, en los niños en Latinoamérica, y vean ustedes el número de eventos en 69 niños, el número de eventos tan importantes en menores de 5 años, donde incluyen todos los países del Cono Sur, y la edad media de los pacientes fue 2 años de edad, o sea, menores de 24 meses fue el impacto más importante. A partir de ahí, vean ustedes cómo siguen las incidencias manejándose en forma diferente dependiendo del país y dependiendo el patrón de recuperación. Si nosotros queremos ver en este momento, en este país, la carga de la enfermedad, no hay una publicación exacta donde hay una carga de la enfermedad en México. En el Instituto Nacional de Salud Pública, la doctora Echaniz es la encargada de manejar los protocolos para reportarlos a la Organización Panamericana de la Salud, y ella es la que recibe los neumococos de varios hospitales, porque ella debe recibir los cultivos para que me pueda hacer los serotipos que hay en México, pero las incidencias son muy altas, 500 por 100,000 niños, 918 por 100,000 niños, lo cual me da prevalencia extraordinariamente alta en el país. Vean ustedes, si ven todo esto, el requerimiento de la infección por parte de los niños, el ponerlos en riesgo en los niños, y quiero decirles que cuando hablo de niños y hablo de neumonía, también tiene un importante reporte las personas mayores de 50 años de edad. El pico epidemiológico de la población, a partir del año 2050, la carga más importante de la población en este país va a ser mayores de 50 años. Ahorita la carga importante está en menores de 20 años de edad, pero la carga más importante va a ser mayores de 50 años. Los que estén haciendo de 0 a 5 años ahorita, para el 2050 van a tener 40, 45 años de edad, y entonces ellos, y los que tengan 20 años en este momento van a tener 50, 70 años más adelante. Esto se los digo porque mientras la morbilidad en menores de 5 años es muy alta, la mortalidad es baja. Y si yo me voy a los extremos de la vida en morbilidad, es muy parecida a la de menores de 5 años en adultos de 50, 60, 70 años, pero la mortalidad es extraordinariamente alta, casi al parejo de la morbilidad. Por eso se han estado modificando las situaciones de prevención en las personas mayores de 50 años de edad. Bueno, aquí los niños muchas veces requieren medicamentos costosos porque la penicilina, como familiar de los beta-lactámicos, ya presenta resistencia al neumococo y es variable de un 30 a un 40 o a un 50% en términos generales. Entonces tenemos que usar medicamentos que son costosos y se infla el costo de la enfermedad. Entonces, las principales causas como agentes bacterianos con neumococo, Haemophilus influenza, y ahí hay que poner Haemophilus influenza tipo B, porque algunos países como Paraguay todavía no tenían implementada la vacunación con Haemophilus influenza tipo B, situación que nosotros la tenemos implementada desde 1999. Este es el reporte de Salud Pública de México y vean ustedes aquí en menores de 5 años, este es el reporte por 8% del INDRE, pero vean el Instituto Nacional
de publicación el número de aislamientos invasores. Y aquí volvemos otra vez a los mayores de 50 años, donde vemos los porcentajes tan importantes. Este es un estudio también de la doctora Echaniz, está publicado en prevalencia del Streptococcus pneumoniae. ¿Y por qué le pongo 19A? Hay 93 serotipos de neumococo y se hizo una vacuna que fue aprobada por la FDA en el año 2000, una vacuna conjugada de 7 serotipos y se pone en la Cartilla Nacional de Vacunación en los Estados Unidos a partir del año 2000. Toma los 7 serotipos para Estados Unidos, donde cubría aproximadamente un 80% de los serotipos de ese momento con la vacuna conjugada de 7 serotipos. Esa vacuna llega a México en el 2001 en un manejo privado y en el 2007 se maneja a partir de la Cartilla Nacional de Vacunación. Eso implicó que los 7 serotipos se erradicaran de la nasofaringe y bajaran la prevalencia de las neumonías en forma muy importante. De 180 por 100,000 bajaron a 30 por 100,000 en los Estados Unidos. Nosotros, lo que se vio también con la aplicación de esa vacuna es que hubo una inmunidad de rebaño. Los adultos mayores de 50 años de edad empezaron a disminuir la carga de la enfermedad por neumococo y a ellos no los vacunábamos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El niño que vacunábamos le erradicábamos el estado de portador y por lo tanto no transmitía o a otros niños o no transmitía a los adultos. Generalmente los abuelos están manejando a los nietos y ellos eran los transmisores de la enfermedad y vieron que bajaron con la vacuna. Impactó también en forma indirecta como inmunidad de rebaño, impactó en los adultos. Pero a partir de esa aplicación de las vacunas empezó a crecer un serotipo que es el 19A, y ese serotipo 19A, vean ustedes aquí, 2000-2008, se presentaba con esta prevalencia y vean 6%, y vean para el 2009-2012, una vez que ya se aplicó en México la vacuna, cómo incrementó el 19A, porque la vacuna de 7 serotipos no traía el 19A y tuvieron que hacer una vacuna conjugada de 3 serotipos que tiene el 19A. En estos estudios, vean ustedes cómo en los líquidos pleurales, estos son año 2000, y vean ustedes para después del año 2000, 2009, 2012, como en el líquido pleural empezaron también a incrementar en el 19A, en los aspirados bronquiales empezaron también a incrementar el 19A. Entonces es un hecho que el 19A en nuestro medio, así como en todo el mundo, ha sido un serotipo muy agresivo, de alta resistencia y que se ha presentado generalmente en los cuadros donde no hay una buena evolución, y cuando no tengo una buena evolución en un manejo de una neumonía inicial, se me va a complicar. Aquí nuevamente 19 antes y después de la introducción, vean ustedes en las neumonías, en el 2008 había el porcentaje del 41, pero vean cómo para el 2012 empieza a incrementar más el 19A. Factores de riesgo para neumonía identificados por la Organización Mundial de la Salud son múltiples, la verdad es que son múltiples, pero bueno, la lactancia materna juega un papel muy importante, el bajo peso al nacimiento y el ser prematuro, madre adolescente, madre analfabeta. Esto es un factor de riesgo, pero para muchas enfermedades, aparte de la neumonía, acudir a las guarderías. O sea, su niño acude de guardería, factor de riesgo. Para muchas cosas, puede ser para otitis media, etcétera. El vivir en hacinamiento, falta de vacunaciones. Ahora se conoce que si yo no vacuno a la mamá estando embarazada, el niño antes de que le toque la primera dosis de vacuna va a sufrir en un porcentaje alto, casi del 80% en un estudio que hicimos en el instituto, va a sufrir de tosferina por bordetella pertussis, desnutrición, humo de cigarro, inmunocompromiso, deficiencia de vitamina A y atención médica tardía. Y esto de la atención médica tardía ni siquiera tenemos la culpa a los médicos, porque luego nos echan la culpa a los médicos,
sino cuando se empezó a trabajar cómo poder vigilar las neumonías y que hubiera un menores casos de mortalidad en las neumonías, se entrenó a los médicos con las definiciones que vieron ustedes de la OMS, de la SLIPE y de la Sociedad Americana de Infectología. Bajo esa sintomatología el médico lo ve y lo atiende. El problema es que debimos haber entrenado a las mamás para que las mamás lo traigan a tiempo, porque si no, nos los traen tardíamente. Entonces, el fumar cigarrillo altera la función inmune del organismo, altera la función ciliar, incrementa la adherencia del neumococo a las células epiteliales bucales y generalmente el que fume y el que es fumador pasivo va a tener riesgo de la enfermedad. Y aquí, bueno, pues aquí necesito saber la virulencia del patógeno. Y no es lo mismo tener una neumonía por un serotipo 14 que tener una neumonía por un serotipo 19A. El problema de esto es tener el cultivo y tener el neumococo para tener el serotipo, lo cual lo vamos a tener en una baja prevalencia, como lo comenté, casi del 10%. Y las neumonías bacterianas son resultado de colonización nasofaringea o de bacteremia. Aquí hay dos cosas. Esa colonización nasofaringea, cuando se altera por un fenómeno, el patrón inmunológico, por un fenómeno de etiología viral, generalmente, todas las historias clínicas de neumonía dicen cómo empezó su niño a estar malo, empezó con un cuadro grispal, empezó a tener moco, empezó a tener tos, empezó a tener fiebre y le sube y bajan las costillas. Esa es la evolución natural de todas las historias clínicas que hemos hecho. Sin embargo, hay una que puede ser por bacteremia y aquí la recuperación del germen es mucho más alto. Por ejemplo, entonces esto sería una neumonía primaria y esto sería secundario por bacteremia, una neumonía secundaria. Me fracturo, me llevan al hospital, me manejan mi fractura y de repente empiezo a hacer una neumonía, eso es una neumonía secundaria y puedo apostar que es por estafilococo. Entonces, los mecanismos de protección, todos los conocen, el epitelio ciliar y el moco, la inmunidad innata, la IgA, y toda esta respuesta está desencadenada por la característica de los gram positivos o de los gram negativos con peptidoglicano o con lipopolisacáridos o exotoxinas de gram negativos. El neumococo generalmente me va a dar un proceso inflamatorio, me va a dar hiperemia de la mucosa, exudación, edema, depósito de fibrina, polimorfos nucleares en los alveolos, mucha fibrina y es lo que se conoce como hepatización blanca. Y el estafilococo y gram negativos generalmente me va a dar un patrón de destrucción del parénquima pulmonar. Generalmente la etiología, si bien es viral, muchísimas veces es mezclada, patrón viral con proceso de tipo bacteriano, y ahorita estamos en temporada de tener muchas de esas cosas. Seguramente en sus consultorios tienen muchos pacientes con tos, con ataque al estado general, donde lucen mal, porque ustedes ven cualquier catarro todos los días, y esto empiezan a entrar en inquietud ustedes. ¿Tendrá influenza? Señora, ¿ya se vacunó? ¿No se ha vacunado? ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? 24 horas para estar tan grave. Más vale que piense en influenza y que piense en la posibilidad de una complicación. Entonces, vean ustedes las prevalencias, que esto es muy general, depende de donde la vean, puede ser 14, 45, 50, 60, y los residentes repiten todos los días agentes bacterianos o agentes virales, mayor frecuencia viral, pero ahí se quedan en virales, de repente no vemos los virales. Ahora ya hay paneles virales muy completos donde podemos encontrar metanemovirus, influenza, parainfluenza, Coxsackie, etc. Los Coxsackie ahorita están haciendo bastantes estragos en los niños. Y no debemos olvidar al Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae generalmente, tenemos reportes del instituto, ya tenemos un 20% a partir de los 5 o 7 años de edad, y entre más grande la edad, pues el porcentaje va a incrementar a los 10, a los 14, 15 años. La posibilidad de micoplasma es muy alta. La coinfección también es muy alta, puede ir a un 30%. Y bueno, aquí tenía etiologías, y las etiologías van a ir
de recién nacido generalmente van a ser gram negativos, de 3 a 3 semanas van a ser gram negativos también, gram positivos, se empieza a pegar el neumococo, se empieza a pegar el Haemophilus influenza como gram negativo. Ya de 4 meses a 4 años el neumococo impacta en forma muy importante y el Haemophilus influenza tipo B también me puede dar. Oiga, pero a los 4 meses está vacunado. Para una protección del 100% debe tener las 4 dosis de la vacuna de Haemophilus influenza. Son 2, 4, 6 y un refuerzo a los 18 meses. Si ustedes se recuerdan, la cartilla nacional de vacunación cuando empezó pusieron 2, 4 y 6 solamente en la pentavalente. No ponían el refuerzo. Y había casos de Haemophilus influenza tipo B porque la cobertura era como del 85-87% y quedaba un 10% que no cubría Haemophilus influenza tipo B. O sea que si yo tengo un niño que tiene 5, 6, 7, 5 meses de edad, que está bien vacunado, y bien vacunado son 2 dosis de Haemophilus influenza, más vale que piense que el Haemophilus influenza también puede ser un factor de riesgo como patrón de la neumonía. Este neumococo que todos ustedes conocen, vean ustedes cómo al partir de la vacuna apareció el 3, el 7 y el 19A que no estaban en la vacuna del 7 y este 3 es muy difícil, es muy agresivo, sus títulos de anticuerpos que se levantan con la vacuna son muy bajos. Los serotipos que incluyen en la 13 valente, van a ver ustedes cómo está el crecimiento de un 3 y este es el esquema de un Streptococcus pneumoniae, pero tiene características interesantes, evade la fagocitosis a base de este polisacárido, de esta capa de polisacáridos, se hacen los serotipos de los neumococos. Y vean ustedes todo lo que tiene, todo esto es un armamento que tiene el neumococo para defenderse. Puedo destruir el tejido pulmonar, puedo evadir a los sistemas de defensa, puedo hacer patrones de citotoxina a nivel del pulmón y con esta cápsula que tiene evade la fagocitosis. Y entonces pues llegan los macrófagos y los está evadiendo para poder librarse de que sean neutralizados. Entonces, ¿qué tengo aquí sospecho neumonía, aquí le hago el diagnóstico? Esto de diagnóstico radiológico nos podemos tardar otra media hora porque es muy complicado también. Hay estudios comparativos entre el pediatra y el radiólogo y las situaciones no son tan claras. Veo la posibilidad de caso probable, le tomo los estudios y voy a decidir si puedo tomar el líquido y si crece. Vean ustedes el crecimiento tan rugoso de un serotipo 3 y vean un serotipo 19F. Este es el crecimiento de un estafilococo. Generalmente la prueba de coagulasa positiva va a ser positiva. Vean las manifestaciones clínicas y las manifestaciones clínicas. Nadie puede decir clínicamente este es neumococo, este es Haemophilus y este es estafilococo, pero quizás las manifestaciones clínicas que se ponen en este momento es para estar pendientes de la posibilidad de un neumococo. Entonces la fiebre es un patrón muy importante. No se ha encontrado el patrón clínico a la fiebre previa a la valoración del niño, o sea, tiene 5 días con fiebre, 6 días con fiebre, no sabemos como neumonía porque muy bien pudo haber sido un patrón respiratorio inicial y después ya está descuidando con el proceso bacteriano. Vean la tos queremos que tengan tos, se evidencia en niños mayores, pero puede ser seca o productiva, pero no es una característica especial. El patrón más importante para un proceso neumónico es fiebre. Criterios de hospitalización generalmente es la edad o la saturación. Niños menores de 3 a 6 meses de edad con sospecha de neumonía bacteriana puedo hospitalizarlo. Con sospecha de documentación de neumonía por un patógeno, o sea, tengo el cultivo con algo muy virulento. Lactantes y preescolares que no tienen una buena red social, no hay quien los cuide, también los puedo internar. Vean ustedes, esto es una recomendación fuerte con evidencia de alta calidad. Cuando tengo voy a tomar una muestra y tengo una saturación de oxígeno del menos del 90%,
50%, ya estoy manejando una hipoxemia y es una indicación para internarlo. Niños de 3 a 6 meses, niños con sospecha de neumonía. Vean ustedes aquí las recomendaciones, si son fuertes, pero son no tan contundentes como tener aquí una gasometría donde yo puedo ver exactamente cómo está el problema de hipoxemia, y esto sí puede ser de alta calidad. Esto es una recomendación fuerte, pero de baja calidad. Vean ustedes, lo mismo, aquí criterios de internamiento son parecidos a lo que acabamos de manejar. El laboratorio es múltiple, el laboratorio puede haber leucocitosis, puede haber leucopenia, puede haber neutrófilos muy altos, etcétera. Puede haber la radiografía con complicaciones como manejarán más adelante. En cuidados intensivos, simplemente que requieran ventilación o que el paciente requiera presión positiva o que el paciente tenga falla respiratoria o que con una gasometría arterial nosotros veamos que tiene una fuerte evidencia de intubación, hay que llevarlo a las salas de terapia intensiva. Vean ustedes los cuidados intensivos, los que necesitan ventilación, los que no necesitan ventilación con presión positiva, fuerte recomendación. Y vean ustedes paciente con falla respiratoria. Criterios de hospitalización, obviamente lo mismo, nada más que con la recomendación importante, taquicardia, inadecuada presión sanguínea. Aquí se está chocando el paciente. Y nosotros podíamos manejar reactantes de fase aguda, que casi siempre los tomamos, velocidad de cementación, proteína C reactiva, procalcitonina, que esos nos orientan muchísimo a diferenciar un patrón de viral o un patrón bacteriano. Esto tiene fuerte recomendación, lo que acabamos de mencionar, con una evidencia de alta calidad. Y la oximetría, todo paciente debe ponerse un oxímetro, recomendación fuerte. Las placas que ustedes ven normalmente asociadas, las de focos múltiples, las neumonías virales, las radiografías con sospecha de micoplasma, las pruebas para clamidia en realidad hasta hace unos años eran muy difíciles porque hay otros micoplasmas y no neumonias, y entonces PCR es un factor muy importante para nosotros sospechar ahora para hacer un buen diagnóstico. Entonces, edad del paciente es vital, no es lo mismo un recién nacido que una persona de 40 años, los agentes son diferentes. Presentación clínica, las presentaciones son diferentes. Aquí nada más se puede estar un recién nacido quejando y llorando y ya tiene una neumonía, y las placas de tórax. ¿Tiene o no algo agregado? Es muy importante, es un deficiente de IgA, es un paciente diabético, etcétera. Eso le da cambios importantes. En términos generales, muchísimos agentes bacterianos pueden ser los causantes, pero bueno, ya neumococo se ve desde recién nacido, 3 semanas, esto de 0 a 3 semanas, aquí puedo poner también Bordetella pertussis, aquí puedo poner también estafilococo. Nosotros generalmente en el hospital a partir de la segunda semana ya estamos pensando en estafilococo, Haemophilus influenza, estafilococo, Bordetella, 3 meses a 5 años neumococo y Haemophilus influenza, más de 5 años neumococo y micoplasma. Estos son patrones, parecerían recetas de cocina, pero son los agentes bacterianos más frecuentes. Una de las situaciones muy importantes que tenemos que definir bien aquí, a quién ingresamos, porque pueden ingresarlos con una neumonía adquirida en la comunidad y dentro del hospital pueden adquirir una neumonía intrahospitalaria. Pues de 0 a 3 meses puedo manejar ampioamicacina, puedo dicloxacilina o cefotaxime, vancomicina o cefotaxime. Son las variables que se pueden presentar en el recién nacido. De 3 semanas a 3 meses, dicloxacilina más cefota, ceftriaxone más dicloxa, fosfo más ceftriaxone, y aquí queda uno que dejé en blanco para que no olviden a la vancomicina. Se está incrementando en forma muy importante el manejo de los estafilococos meticilino resistentes adquiridos en la comunidad.
Aquí tenemos de 3 meses a 5 años. Generalmente hay que evaluar qué tan bien o mal vacunados está y a partir de ahí iniciar el tratamiento. Los mix para neumococo, para penicilina, vean ustedes, los sensibles son 0.2 y aquí tenemos para los cuadros de meningitis son mucho más bajos. La alta resistencia del neumococo va de un 40 a 50% dependiendo la región y dependiendo el sitio. Generalmente puede dar a moxa, a una neumonía sin penicilina cristalina. Nos educaron a usar a 100,000 por kilo. Se puede manejar a 100,000, pero si tiene una mala evolución, pueden cambiar a 300,000 por un neumococo de resistencia intermedia. Y si no va muy bien la cosa, pueden agregar ceftriaxone. Y si la cosa no va muy bien, pueden agregar ceftriaxone vancomicina. Quizás una conducta que se sigue en el hospital es inician todo el mundo con penicilina 300 y ahí te estás llevando un neumococo sensible y un neumococo de resistencia intermedia. Y si ya no evoluciona bien en las 48 horas, cambia a ceftriaxone o ceftriaxone más vancomicina. Las orales, bueno, es un seguimiento, puede ser cefuroxime, ceprocil, cepodoxime, cefixime. Neumococo con resistencia intermedia, ya las vimos, los mix mayores de 4 mililitros, puedes manejar Clinda, puedes manejar levofloxacina, puedes manejar ceftriaxone. Quiero decirle que la levofloxacina está marcada en las guías de la ITSA y algunos pacientes que han tenido ustedes internados, chicos es de 4 o 5 años de edad, han estado manejados con levofloxacina. Los tratamientos, si no mejora en las primeras 48, 72 horas, puedo decidir cambiar el antibiótico. Hay muchas combinaciones, ceftriaxona sola o ceftriaxona más vancomicina. Cuando sospecho de alta resistencia, cuadros graves, ceftriaxona más fosfo, ceftriaxona banco, macrólidos, claritromicina cuando sospechas gérmenes atípicos o las mezclas en ocasiones que han hecho de ceftriaxona en un paciente adulto en estas temporadas donde será influenza, será un micoplasma, será un agente bacteriano, las mezclas se pueden manejar. Mayores de 5 años de edad, el neumococo sigue siendo el agente más frecuente. Puedes usar un beta-lactámico, si no hay mejoría, igual cambio a las 48, 72 horas. Sin importar la edad, ceftriaxona fosfo, ceftriaxona dicloxa, claritromicina en atípicos, glucopéptidos como valco, tecoplamina, que pueden manejar, pueden usar vancomicina y ambulatoriamente pueden seguir con linezolid cuando están manejando ustedes pensando en un estafilococo de alta resistencia. Las vacunas deben ser vacunados contra neumococo, con una vacuna conjugada contra influenza, contra Bordetella pertussis y contra Haemophilus influenza tipo B. Entonces esas 4 vacunas siempre las debemos de tener. Temporada de influenza hay que vacunar a los niños, hay que vacunarlos bien, porque a veces los vacunamos bien. Llega un niño con solo una dosis a los 8 meses, le ponen una dosis de influenza y ya no le pone nada. Y cuando los vemos nosotros un año después, que va a tener 1 año 8 meses, ponemos solamente una dosis y está mal, hay que ponerle las 2 dosis. Los niños de alto riesgo, por ejemplo los prematuros, cardiópatas, etcétera, profilaxis con anticuerpos monoclonales, específicamente para disminuir los cuadros de virus inicial respiratorio. Y pues con eso, perdón la rapidez, pero es muy amplio y quisiera darle la palabra al doctor Cuevas, por favor.